Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. La madrugada de este jueves se confirmó la fuga de 2 internos desde la ex penitenciaría de Santiago tras un conteo previo al encierro en el que las cifras simplemente no cuadraron. Primero se activó el protocolo interno, luego vino el censo 1 a 1 de los más de 6.000 reclusos del penal. Finalmente la constatación. Faltaban Tomás González Quesada, alias Pelao, condenado a 16 años por homicidio frustrado contra carabinero y porte de arma, y Juan Abdón Flores Valenzuela, el indio Juan, sentenciado a presidio perpetuo por femicidio. Según el relato del director nacional de Gendarmería, la fuga se habría planificado desde la Galería 7 con una permanencia de cerca de 3 horas en una zona interna antes de atravesar sucesivos controles para salir a la vía pública. Vestían uniformes compatibles con los de Gendarmería. Eso implica algo más que astucia, supone logística y eventualmente colaboración interna, cuyo origen tiene que ser esclarecido por el Ministerio Público. La reacción fue inmediata, la remoción del director regional metropolitano, el coronel Héctor Labrín, y la desvinculación de las 3 primeras jerarquías de la cárcel, el alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno. El mensaje, claro, el hecho es gravísimo, pero el problema es bastante más profundo que los nombres propios. Chile supera hoy día los 62.000 internos, alrededor de 10.000 más que la cifra crítica que el propio gobierno identificó en 2023. En varias regiones la ocupación bordea o supera el 100%. La sobrepoblación no es solamente un número, implica hacinamiento, presión sobre el personal, debilitamiento de controles y mayor espacio para el crimen organizado intramuros. Hace pocos días se detectó la construcción de un túnel en la cárcel de Talca. Las alertas no son aisladas y en paralelo las cárceles han dejado de ser solo espacios de cumplimiento de condena para transformarse en muchos casos en verdaderas unidades operativas del delito. Desde el interior se coordinan estafas telefónicas masivas, extorsiones y cobros asociados al narcotráfico. Se han detectado celulares, drogas, armas blancas e incluso celebraciones organizadas por internos con apoyo o tolerancia de funcionarios. El fenómeno no es una anécdota, revela pérdida de control efectivo en determinados módulos y la consolidación de estructuras criminales que siguen operando tras las rejas. Gendarmería enfrenta además cuestionamientos por liberaciones erróneas, investigaciones por eventuales infiltraciones del narcotráfico y una crisis de confianza interna. El sistema, como han advertido expertos, no está tensionado, está desbordado. Y aquí aparece la dimensión política. El gobierno entrante ha prometido endurecer el régimen carcelario y recuperar el control del Estado sobre los penales. Pero la pregunta incómoda es cómo se endurece un sistema que ya no logra administrar lo básico. No hay infraestructura suficiente para encerrar a todos los que el discurso público exige encarcelar. No hay personal ni tecnología que compense indefinidamente la sobrecarga. La fuga no es solo un hecho policial, es el síntoma de una ecuación que está mal resuelta. Más población penal, más crimen organizado, más presión política por mano dura, pero con cárceles saturadas y una institucionalidad debilitada. En Pauta Propia descomplicamos los temas que nos importan. Pauta 100.5. Una lancha rápida registrada en Florida ingresó a aguas territoriales cubanas esta semana. Según el gobierno de La Habana, el grupo a bordo abrió fuego contra guardacostas tras aproximarse por la costa norte de la isla. El enfrentamiento terminó con 4 ocupantes muertos y varios heridos. Cuba sostiene que se trataba de una incursión con fines terroristas. Washington negó cualquier vínculo oficial y anunció una investigación. El episodio ocurrió en mar cubano, pero su onda expansiva es política y cruza el estrecho de Florida. El incidente es pequeño en escala, pero enorme en simbolismo. Devuelve la relación entre Cuba y Estados Unidos al terreno más cómodo para ambos gobiernos cuando hay una crisis interna, el de la confrontación. Y llega justo cuando la isla atraviesa su momento más frágil en años, porque el verdadero drama no está en el mar, está en tierra firme. Cuba vive una crisis energética severa, sin petróleo suficiente tras el corte de envío y la presión estadounidense para que terceros no abastezcan a la isla. El país depende de su producción interna, que es claramente insuficiente. Y el resultado que se ve: apagones prolongados, transporte paralizado, contenedores con alimentos detenidos en puertos por falta de diésel, hospitales y sistemas de agua funcionando al límite. La economía cotidiana se organiza en torno a la escasez. Conseguir gasolina puede costar $10 el litro en el mercado informal. Pequeños empresarios han despedido trabajadores porque simplemente no pueden operar sin combustible. La ayuda humanitaria llega, pero no se distribuye. La isla
no solo está pobre, está inmóvil. En paralelo, la administración Trump anunció que permitirá ciertas transacciones energéticas destinadas al sector privado cubano caso a caso, siempre que no beneficien al aparato del Estado. Es una apuesta política sofisticada, oxígeno al pueblo, asfixia al régimen. Pero la realidad cubana no es tan simple. Puertos, transporte mayorista, infraestructura energética y permisos siguen bajo el control estatal. Separar completamente lo privado del Estado en Cuba es en la práctica casi imposible. La pregunta es si esta flexibilización será suficiente para evitar un colapso humanitario mayor o si será apenas un gesto simbólico en medio de una crisis mucho más estructural. Y ahí vuelve la lancha. Para el gobierno cubano, el incidente refuerza la narrativa de amenaza externa y permite cerrar filas internas en un momento de desgaste económico muy profundo. Para sectores duros del exilio en Miami, es la confirmación de que cualquier alivio debe bloquearse porque todo termina beneficiando al régimen. Para la Casa Blanca, complica el delicado equilibrio entre presión política y responsabilidad humanitaria. Cuba no solo no está al borde de un cambio de régimen inminente, está al borde de algo que es más silencioso, un deterioro social prolongado con más migración, más informalidad y más desgaste institucional. El sector privado, unas 10.000 pequeñas empresas que han importado más de $1.000 millones en bienes el último año, podría ser la diferencia entre sobrevivir o colapsar, pero sin combustible tampoco respira. El disparo en el mar es noticia, el apagón cotidiano es la historia de fondo. Y la pregunta política es, ¿Estados Unidos está dispuesto a evitar una catástrofe humanitaria aunque eso implique darle tiempo al régimen? ¿O apostará porque el colapso económico fuerce los cambios que décadas de sanciones no han logrado? En La Habana, mientras tanto, la gente espera transporte bajo el sol. La política se juega en Washington y en Miami y la crisis se vive en la cola del pan. Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. A 2 semanas del cambio de mando, el traspaso entre Gabriel Boric y José Antonio Kast no es solamente una ceremonia republicana e institucional, es un punto de inflexión que considera varios asuntos inconclusos. Boric deja una agenda legislativa parcialmente abierta. En seguridad quedan en implementación leyes recientemente aprobadas, como el nuevo Ministerio de Seguridad y ajustes al sistema de inteligencia, cuyo diseño normativo existe, pero tiene una ejecución práctica que va a recaer en el próximo gobierno. En materia de sistema político, el debate sobre fragmentación partidaria y umbrales electorales sigue abierto, con reformas aún en discusión. En el frente económico, Kast va a recibir un escenario de presión fiscal y demandas sociales. La consolidación fiscal exige disciplina presupuestaria, pero convive con expectativas de mayor gasto en seguridad, salud y pensiones. Además, proyectos estratégicos en minería, litio y energía requieren definiciones regulatorias claras para atraer inversión. No son temas ideológicos solamente, son también decisiones de timing y de gestión. Y en política exterior hay también nuevos relevantes. La relación con China, en medio de tensiones globales y debates internos sobre infraestructura crítica, la posición frente a eventuales medidas comerciales de Estados Unidos y la estrategia regional con Brasil y México son piezas de un tablero que se mueve rápido. Y en paralelo, Boric impulsó en su último tramo respaldos y definiciones que ahora deberán ser confirmados o recalibrados por la nueva administración. Entre ellos destaca uno particularmente sensible, la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Promovida por Boric, la postulación tensionó al entorno de José Antonio Kast, quien ha señalado que evaluará el apoyo oficial una vez que asuma el 11 de marzo. No es una decisión menor, implica dialogar con líderes como Claudia Sheinbaum y Luis Ignacio Lula da Silva. Ambos ya han declarado su respaldo a Bachelet y proyectar la imagen internacional del nuevo gobierno. En ese contexto, la noticia de que Bachelet no asistirá al cambio de mando del 11 de marzo adquiere otra dimensión. Formalmente su ausencia se explica por compromisos internacionales vinculados a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Nueva York. Nada irregular en la agenda de una exmandataria con trayectoria global y paso por Naciones Unidas, pero en términos republicanos su inasistencia no es neutra. Chile, la tradición de nuestro país, muestra que los cambios de mando han sido un gesto de continuidad institucional que trasciende diferencias ideológicas. La presencia de los expresidentes refuerza esa imagen de estabilidad. Que Bachelet, quien además necesita el respaldo del nuevo gobierno para fortalecer su aspiración internacional, no esté en la ceremonia puede leerse como una señal incómoda, incluso si no hay intención de desaire.
Más aún cuando otro exmandatario, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, sí ha confirmado su asistencia, pese a momentos personales complejos y a diferencias políticas conocidas. Frei no solo va a estar en el Congreso el 11 de marzo, en las últimas semanas ha sostenido encuentros con CAS y ha mostrado disposición a colaborar en materias estratégicas. También se excusó Ricardo Lagos, coherente con su retiro de la vida pública desde el año 2024. En su caso, la ausencia es consistente con esta decisión ya conocida y por motivos de salud. En el de Bachelet, en cambio, el simbolismo pesa más. Es la figura chilena con mayor proyección internacional activa. Nada obliga legalmente a un expresidente a asistir a un cambio de mando, pero la política también se construye con gestos. Y cuando el próximo gobierno deberá administrar herencias complejas y decisiones delicadas, la foto del 11 de marzo no será solo protocolo, también será un mensaje. Ya estamos de vuelta en Pauta Propia junto a Connie Stipicic en Radio Pauta 100.5. En Minera Dominga ya estaban listos para el brindis. Tras el último fallo favorable de la Corte Suprema en 2025, en Andes Iron, controlada por la familia Delano, se preparaban para iniciar la construcción del proyecto minero portuario en La Higuera durante la segunda semana de mayo. El hito marcaba el comienzo de una inversión de $3.000 millones con 30.000 empleos en la construcción y 3.000 en régimen. Pero esta semana el tablero volvió a girar. La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió los argumentos del Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA, y dejó sin efecto la resolución que mantenía vigente la aprobación ambiental del proyecto. El SEA cambió el estatus de aprobado a rechazado, un balde de agua fría para la compañía que ahora calcula que el inicio de obras podría retrasarse al menos en 6 meses dependiendo del camino judicial que adopte. No es la primera vez que Dominga entra en este bucle. El proyecto lleva más de 12 años de tramitación, fue rechazado en 2017 bajo el segundo gobierno de Bachelet, luego reactivado y aprobado en instancias técnicas durante la administración de Piñera, nuevamente judicializado tras la polémica por los Pandora Papers, revisado por el Comité de Ministros del gobierno de Boric y defendido en tribunales ambientales y en la Corte Suprema. Cada etapa ha tenido un veredicto distinto, cada gobierno ha tenido una posición diferente. Cada tribunal ha dicho algo a su manera. Ese es el corazón del problema. Andes Iron sostiene que el fallo es procedimental y que no cuestiona el fondo técnico del proyecto. Y desde el Ejecutivo, la ministra Maisa Rojas ha dicho que existen falencias ambientales relevantes y que por eso el proyecto ha sido rechazado 3 veces en el Comité de Ministros. En paralelo, el fallo abre un nuevo escenario de incertidumbre regulatoria. ¿Es viable una inversión de esta magnitud cuando su aprobación puede revertirse una y otra vez por vías administrativas y judiciales? La empresa estudia 4 caminos: recurrir al Tribunal Ambiental de Antofagasta, apelar ante la Corte Suprema con recursos de casación o queja, acudir al Tribunal Constitucional o pedir una revisión ante la misma Corte de Apelaciones. Los plazos van de 15 a 30 días y la decisión debería conocerse en los próximos días. Mientras tanto, el proyecto que proyecta producir 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de cobre vuelve a quedar en suspenso y con él la discusión más amplia: cómo compatibilizar inversión, desarrollo regional y estándares ambientales en un país que necesita crecimiento, pero también certezas. Dominga se ha transformado en algo más que una mina. Es un test sobre la institucionalidad ambiental chilena. ¿Funciona? ¿Entrega reglas claras? ¿O se ha convertido en un circuito infinito donde ninguna decisión es definitiva? Hoy, más que nunca, la pregunta no solo es si Dominga se va a construir, es si Chile es capaz de cerrar, para bien o para mal, proyectos energéticos sin quedar atrapado en un loop judicial permanente. Y esa definición excede por mucho a una sola empresa. Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. Durante años, en muros de Río de Janeiro, en poleras, en pancartas y en marchas multitudinarias, una pregunta se repetía con un eco incómodo: ¿quién mató a Mariel? Esta semana el Supremo Tribunal Federal respondió. 4 hombres fueron condenados por el asesinato de Mariel Franco, la concejala negra, lesbiana y feminista que se atrevió a desafiar la violencia policial y el poder de las milicias en Río de Janeiro. La sentencia unánime fue encabezada por el juez Alexandre de Moraes. No es solo un fallo judicial, es un punto de inflexión político también. Mariel tenía 38 años cuando la acribillaron el 14 de marzo del año 2018. Había salido de un encuentro sobre empoderamiento de mujeres negras. Su auto fue interceptado y recibió múltiples disparos. Murió junto a su conductor, Anderson Pedro Gómez. La ejecución fue precisa, profesional, quirúrgica. No fue un crimen común, fue un mensaje. Ella venía de la favela de Maré.
socióloga electa en 2016 como la única mujer negra del Consejo Municipal de Río, hablaba de lo que muchos preferían no escuchar: abusos policiales, racismo estructural, corrupción y la expansión de milicias integradas por ex uniformados que controlaban barrios enteros. En un país donde la violencia contra jóvenes negros es rutina estadística, Mariel convirtió esa rutina en denuncia política. Los condenados no son marginales anónimos, son del poder. Los hermanos Domingo y Chiquiño Brazao, políticos con décadas de trayectoria en Río, uno incluso elegido diputado federal tras el crimen, fueron identificados como autores intelectuales. Las penas superan los 70 años de cárcel. También fueron condenados un ex jefe de la Policía Civil y un ex policía militar por su rol en la planificación y el encubrimiento. La tesis del tribunal es clara: Mariel incomodaba intereses ligados a las milicias y había que silenciarla. El caso fue un espejo incómodo para Brasil. La investigación avanzó con lentitud, errores y sospechas de interferencia. Durante años la sensación fue que manos poderosas tiraban de los hilos para evitar que la verdad emergiera. Que finalmente la Corte Suprema haya condenado a políticos y altos funcionarios o altos exfuncionarios no es solamente un detalle técnico, es un mensaje institucional en un país donde la impunidad suele ser la norma cuando el crimen toca el poder. En paralelo, la figura de Mariel creció. Su hermana, Aniel Franco, convirtió el duelo en causa pública y hoy es ministra de Igualdad Racial. La consigna que inundó Brasil: ¿quién mandó matar a Mariel?, dejó de ser solo una acusación y se transformó en veredicto. Nada devuelve una vida, pero hay fallos que cambian el clima político de un país. 8 años después, Brasil no solo tiene condenados, tiene una señal. Incluso en territorios donde milicia y política se entrelazan, la justicia puede, a veces, alcanzar a los intocables. Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. El 23 de febrero de 1981, España volvió a sentir el peso de su historia. A las 18:23 el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados al grito de "quieto todo el mundo", mientras se votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Disparos al techo, diputados al suelo, un país entero conteniendo la respiración frente al televisor. Ese episodio, conocido como el 23F, fue el intento más serio de revertir la transición democrática tras la muerte de Franco. Durante horas la incertidumbre fue total. Había respaldo militar más amplio, se sumaría el ejército, volverían los tanques a la calle como en otras latitudes europeas del siglo XX. La escena más recordada no es, sin embargo, la de los disparos, es la de 3 hombres que permanecieron sentados mientras el resto se agachaba. El presidente saliente, Adolfo Suárez, el general Gutiérrez Mellado y el líder comunista Santiago Carrillo. Un gesto mínimo pero cargado de simbolismo. La democracia frágil decidía no tirarse al suelo. La madrugada siguiente, el rey Juan Carlos I apareció en televisión, vestido con uniforme militar para defender el orden constitucional. Su mensaje fue decisivo, desactivó apoyos potenciales y aisló a los golpistas. El golpe fracasó, España siguió su camino democrático, no sin cicatrices. Décadas después, la muerte de Tejero reabre esa memoria, ya no como amenaza, sino como recordatorio. Los documentos desclasificados en los últimos años han ido completando el cuadro. Improvisación, divisiones internas, cálculos errados. El golpe no cayó por una épica confrontación armada, sino por falta de respaldo y por una legitimidad que, pese a todo, ya se estaba consolidando en las urnas. Hay un libro que convirtió ese momento en literatura política, Anatomía de un instante, de Javier Cercas. Cercas no narra el golpe como una película de acción, sino como una disección moral. ¿Qué lleva a alguien a quedarse sentado cuando suenan los tiros? ¿Qué es la política o qué es el coraje en la política? ¿Es heroísmo, cálculo, instinto? El 23F fue un golpe fallido, pero también un examen en España. La democracia de ese país, todavía joven, tuvo que probarse frente al abismo y lo hizo en un instante. El tiempo exacto en que alguien decide no agacharse. Hoy, cuando en distintas partes del mundo resurgen discursos de fuerza y nostalgias autoritarias, conviene volver a ese hemiciclo, no para mitificarlo, sino para entender que las democracias no se rompen solo por la violencia, se erosionan cuando el miedo logra que todos bajen la cabeza. A veces la historia cambia en segundos y a veces se sostiene simplemente porque alguien, contra todo instinto, decide quedarse sentado.